Saludos a todos, a todas y a todes. Bienvenidos por fin a Desde el Orgullo, el podcast en donde celebraremos la historia, la lucha y la diversidad de nuestras comunidades LGBTIQ+ de Puerto Rico y esos personajes que, hicieron lo imposible por cambiar y cambiaron nuestra historia. Yo soy Aria Chanté y hoy nos vamos a adentrar en la vida de una destacada activista y defensora de los derechos de las comunidades LGBTIQ+, Silvia Rae Rivera. Les invito a que conozcamos a esta inspiradora figura que dejó una huella imborrable en la historia de la igualdad, no tan solo en Puerto Rico y en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Así que vamos, inspírate con la diversidad. Silvia Rae Rivera, nacida el 2 de julio del 1951, fue una mujer trans de padres venezolanos y puertorriqueños con una fuerza incansable por la lucha de los derechos LGBTIQ+. Desde muy joven, Silvia enfrentó unos desafíos muy fuertes dentro de su vida al ser abandonada por su familia, pues debido a su orientación sexual y su identidad de género. El padre de Silvia, un puertorriqueño, era un padre ausente y su madre venezolana. Luego en la historia Silvia misma narra que cuando ella tenía 3 años de edad, su madre se suicidó. La misma Silvia cuenta que su madre y su segundo esposo eran muy inestables, su familia, su núcleo familiar. Su padrastro era un usuario de drogas y amenazó con matarla a la madre de Silvia, a Silvia y a su hermana. Incluso la última vez que Silvia vio a su mamá fue en ese momento cuando ella decidió quitarse la vida con veneno para ratas, que ella echó en un vaso de leche, lo bebió y también le dejó un poco para Silvia. 3 días después murió en un hospital y esa fue la última vez que Silvia vio a su madre con vida. Después de todos estos sucesos, Silvia fue criada por su abuela, por la abuela materna de Silvia. Y esta abuela fue la que nunca aceptó tampoco la identidad de género de Silvia, que ella con 8 añitos, solo con 8 años, ya Silvia se daba a conocer que estaba en este cuerpo equivocado. Y fue esta desaprobación de la abuela materna de Silvia que a los 11 años la echa de su casa y Silvia llega a vivir en la calle. Luego de esto, Silvia es acogida por un grupo de transformistas de Nueva York, que incluso dentro de este grupo estaba Marsha P. Johnson, quien luego pasó a ser una de las mejores amigas y protectoras de Silvia. Dentro de este espacio en el que Silvia estuvo sin hogar, fue víctima y cayó en las garras de la prostitución infantil. Pero tan solo a sus cortos 16 años, Silvia fue partícipe y pieza clave en los históricos disturbios de Stonewall en el 1969. Si usted no ha escuchado de este evento, la realidad es que fue el momento preciso en que cambió la historia del activismo LGBT para siempre. I do not believe in a revolution, but you all do. I believe in the gay power. I believe in us getting our rights, or else I would not be out there fighting for our rights. That's all I wanted to say to your people. If you all want to know about the people that are in jail, and do not forget Bambi Lamore and Dora Marks, Kenny Messner, and other gay people that are in jail, come and see the people.
at Starhouse on 12th Street, on 640 East 12th Street, between B and C, apartment 14. The people that are trying to do something for all of us, and not men and women that belong to a white middle class, white club, and that's what you all belong to. Revolution now! Give me a G! Los disturbios de Stonewall, ocurridos en junio del 1969, marcaron un antes y un después de la lucha por los derechos gay, lesbianos, bisexuales y transgéneros en todo el mundo. El Stonewall Inn, un bar ubicado en Nueva York, en el barrio de Greenwich Village, fue un lugar, o era un espacio de encuentro para personas gay, lesbianas, bisexuales y trans en la época de los 60. Y recordemos, claro, que para este espacio de tiempo la homosexualidad era ilegal y la discriminación contra las comunidades LGBT era rampante. Incluso si esta historia la atamos a Puerto Rico, no fue hasta el 2004 que en Puerto Rico se eliminó del Código Penal las relaciones de parejas del mismo sexo como un delito, era el delito de sodomía. Así que en la madrugada del 28 de junio del 1969, la policía llevó a cabo una redada en Stonewall, como lo hacían regularmente. Muchas veces buscaban estos espacios para empezar a arrestar personas, fabricarle casos a personas gay, lesbianas y bisexuales y trans, y en ese espacio desalojaban los bares y los espacios. Claro, todo esto dentro de ese corte moralista que aún permea en la policía en los Estados Unidos y también aquí en Puerto Rico. Pero esa noche algo fue diferente. Las personas presentes en el bar, ya cansadas de la constante opresión que vivían y la violencia de la policía, pues decidieron no quedarse callados. Y en eso habían dos personas, Marsha P. Johnson y Sylvia Rae Rivera, que con tan solo 17 años estaba allí esa noche y fue una de las muchas personas que se unieron en la resistencia en contra de esta redada policial. Los disturbios de Stonewall fueron ese punto de inflexión, ¿verdad? Esa coyuntura histórica en donde la lucha de los derechos de las comunidades LGBT se vivió de una manera rampante. Y Sylvia, junto a Marsha P. Johnson y otros valientes, se enfrentaron a esta discriminación y violencia de la policía. La participación de Sylvia dentro de estos disturbios no solo fue ese mero acto de resistencia en ese momento, sino que su legado todavía perdura hasta nuestros días. Su valentía y su liderazgo aún continúan siendo recordados y honrados como un símbolo de fuerza y determinación de las comunidades LGBT y también por la lucha de la igualdad y la justicia. Este evento marcó el inicio del activismo queer moderno, es decir, antes y después de Stonewall. Después de Stonewall, Sylvia cofundó un grupo de activismo llamado STAR. Si lo buscan por ahí, las siglas en inglés, STAR, las traducía como Street Transvestites Action Revolutionaries. Y junto a Marsha P. Johnson estuvieron brindando también apoyo a jóvenes sin hogar, iguales que ellas, que salían de sus hogares o eran rechazados por sus hogares por su orientación sexual o su identidad de género. O simplemente jóvenes que estaban en una situación de vulnerabilidad frente a otros. Cabe recalcar que el movimiento de Stonewall no fue el primer levantamiento de las comunidades LGBT hacia fuerzas y grupos de oposición como puede ser la policía o el Estado, pero este fue sin duda alguna
uno de los momentos que la colectividad LGBT alzó su voz e hizo frente ante una violencia rampante que no tenía tregua y que hasta el sol de hoy todavía permea en algunas instituciones. La figura de Sylvia fue prominente también dentro de otras organizaciones como el Gay Liberation Front, que adquirió mucha notoriedad pues porque era una organización abiertamente revolucionaria en confrontamiento por la liberación de las personas gay y lesbianas. Sin embargo, también Sylvia estuvo involucrada y muy comprometida con otra organización que se llamó el Gay Activist Alliance, que se delimitaban como una organización gay, militante pero no violenta, a favor de los derechos civiles. La figura de Sylvia cambió mucho el rumbo de la historia de la humanidad y de la lucha por los derechos de las personas trans. En honor a esta lucha y a estas vivencias que ella creó, en el 2005 la ciudad de Nueva York renombró la intersección entre las calles Christopher y Hudson como Sylvia Rivera Way. Así que Sylvia tiene también su nombre plasmado en esta intersección en Nueva York entre la calle Hudson y la calle Christopher. Como sabemos, a lo largo de su vida, Sylvia luchó incansablemente por los derechos de las personas trans principalmente, en una época en donde la comunidad trans era y sigue siendo marginada, incluso dentro de los mismos movimientos LGBT. No es un secreto que todavía las comunidades trans son las más marginadas dentro de nuestros sectores, en falta de acceso a servicios de salud, oportunidades de trabajo, acceso a servicios de gobierno, entre muchísimas otras. Y Sylvia comenzó y se dedicó a alzar su voz para que nadie se quedara atrás. Y así su activismo continuó luchando en contra precisamente de la discriminación y la falta de acceso a las personas queers y trans. Y así podemos concluir que la vida de Sylvia, al igual que Marsha P. Johnson y otros grandes personalidades del colectivo LGBT que estuvieron envueltos en Stonewall, gracias a esas personas es que hoy, en junio, nosotros podemos celebrar todos nuestros eventos de orgullo. Incluso tenemos un orgullo mundial, el World Pride, tenemos un orgullo en cada ciudad del mundo y precisamente gracias a personas como Sylvia que alzaron su voz y que no permitieron que un Estado nos reprima, que no permitieron que las políticas públicas se utilicen y se utilizaran en ese momento para reprimir grupos y reprimir comunidades. Al contrario, nuestra voz se debe de alzar y debemos todos, todas y todes estar conscientes del poder que tenemos y que una sola acción puede inspirar a un colectivo completo y cambiar la historia por completo. Gracias por acompañarme en este primer episodio de Desde el Orgullo. Yo soy Aria Chanté y te espero en la próxima edición. Y recuerda que Desde el Orgullo se inspira con la diversidad. Déjanos en los comentarios si estás escuchando esto a través de Facebook, de Instagram o en Spotify. Escríbenos a nuestras redes sociales qué otros temas te gustaría escuchar, qué personalidades te gustaría también conocer de su vida y de su historia en este compendio que hacemos de solo unos minutos para que puedas conocer su legado, qué hicieron, cómo crecieron. Así que déjanos saber qué te parece, qué persona quisieras escuchar y nosotros nos encargamos de hacer la investigación y de presentarles a esas figuras importantes en Desde el Orgullo. Te espero en la próxima edición y nuevamente recuerda que Desde el Orgullo se inspira con la diversidad. Hasta luego.